nombre es Mariano Pérez. Hoy vamos a estar trabajando en la primer clase, en la clase número 1 de profesional pastelero, ¿sí? En este caso en el módulo de panadería dulce y salada, ¿sí? Vamos a ver, bueno, panificados a granel, vamos a ver, bueno, características justamente de la harina con la cual vamos a trabajar, vamos a ver también los distintos leudados, ¿sí? Cómo se van a producir, lo que es desgasificar, ¿sí? Por supuesto técnicas de armado en esta bollería, vamos a ver también técnicas para hornear, por supuesto, y bueno, eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando con nuestras clases, ¿sí? En este caso hoy vamos a comenzar con un pan de campo. Y vamos a utilizar una harina que es realmente universal, una harina de todo uso, ¿sí? La pueden conseguir en todas partes, es una harina de trigo con fuerza intermedia, tiene un grado de fuerza intermedia, pero nos va a permitir aproximadamente que se hidrate a un 60%, 55%. Eso también es algo que vamos a ver. Generalmente las harinas de todo uso, ¿sí? Son de las más refinadas que podemos conseguir y tienen ese porcentaje de hidratación. Entonces, yo cuando quiero hacer un pan en este caso, de campo, ¿sí? Clásico, lo que voy a hacer es hidratarlo en ese porcentaje, ¿sí? También pueden llegar a conseguir, bueno, depende del país donde estén, algún otro tipo de harina, ¿sí? Puede ser con más cáscara, con menos cáscara. Me refiero a que al tener una molienda más rústica, va a tener también el agregado de cáscara y de esa manera va a tener más proteínas y por consiguiente va a tener más fuerza, ¿sí? Porque va a desarrollar más gluten. Entonces, yo lo que les propongo hoy es comenzar con este tipo de harina que pueden conseguirlo en todas partes, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Entonces, hacemos un panificado clásico, básico. Miren esto, tengo acá en el bowl harina, ¿sí? Y lo que voy a hacer es una corona. La corona es un hueco que yo voy a hacer en el centro para incorporar los demás ingredientes, ¿sí? Entonces voy a utilizar esta espátula, este cornet, y voy a formar este hueco en el centro, ¿sí? Fíjense, ¿qué le voy a poner por acá? Levadura fresca. De esta manera le vamos a poner en este hueco que hicimos la levadura fresca. Vamos a ponerle agua, ¿sí? Y en este caso vamos a utilizar agua, pero cualquier líquido que le incorporan en este tipo de panes siempre les recomiendo que vaya tibio, ¿sí? Entonces, ¿por qué tibio? Porque me va a ayudar a que la temperatura pueda desarrollar mejor la levadura, ¿sí? También vamos a incorporar sal. Y la sal yo la puedo mezclar con la harina o la puedo poner en un costado, ¿sí? Acá lo que estamos buscando básicamente es que la sal no tenga contacto con nuestra levadura, ¿sí? En este caso tiene que ser un contacto directo. ¿Por qué? Porque la sal generalmente lo que va a hacer es inhibir la reproducción, ¿sí? o el desarrollo de la levadura en nuestra masa. Entonces eso es algo a tener en cuenta para no fracasar en el pan. Entonces yo en este caso lo voy a poner en un costado. Vamos por acá. Generalmente un pan clásico tiene un 2% de sal, o sea que si yo trabajaría con 1 kilo de harina, tendría que incorporarle 20 gramos de sal, ¿sí? Entre un 2 y un 2,5 de sal. Entonces dijimos que la harina se va a hidratar, esta harina de todo uso, se va a hidratar al 55, al 60%, ¿sí? Y vamos a tener también el agregado de sal, en este caso por kilo, vamos a trabajar con un 2 a un 2,5. Entonces ahí ya tenemos una regla para poder realizar un pan clásico sin necesitar una receta puntual, ¿sí? Entonces, una vez que tengo ya el líquido en contacto con la levadura, voy a comenzar a trabajar. Y acá lo que vamos a hacer es unir todo, comenzar hidratando lo que sería nuestra harina. Y una vez que está hidratada, lo que vamos a hacer es comenzar a amasar. ¿Por qué no lo hago en la mesada? Porque me parece que realmente en el bowl yo lo hago un poquito más limpio, puedo trabajar un poco más limpio. Pero también podrían podrían colocar la harina en la mesada, hacer una corona y de esa manera comenzar a formar la masa. También se puede, solo que me parece que así queda mucho más limpio, ¿sí? O sea, no queda harina dando vuelta por toda la cocina. Entonces, voy a trabajar ahí. Una vez que veo que ya la harina integró todo el líquido, lo voy a pasar a la mesada. De esta manera.
Ahí vamos. Y una vez que ya lo pasé a la mesada, le voy a integrar la materia grasa. En este caso tengo grasa. Para el pan de campo generalmente, o pan rústico, generalmente se requiere de grasa, ¿sí? Le da esa textura y ese sabor quizás diferente a otras materias grasas, ¿no? Así que eso también ténganlo en cuenta. Y entonces voy a comenzar a amasar. Lo primero que les recomiendo para un buen amasado es que desgarren un poquito la masa. O sea, no sería, ¿sí?, el amasado clásico, sino desgarrar la masa. ¿Para qué? Para que se integren todos los ingredientes, ¿sí? Entonces, con la palma de la mano voy fundiendo toda la masa en mi mesada, ¿sí? Ahí vamos. Vamos por acá. Vamos ahí, fundiendo toda, ¿sí?, la masa. Y de esa manera voy a lograr una preparación homogénea, ¿eh? Ahí vamos. Perfecto. Vamos un poquito más. ¿Qué les recomiendo tener en mise en place siempre? Agua extra y harina extra, ¿eh? Bueno, ¿qué les recomiendo también tener en mise en place? Bueno, el agregado o el ingrediente de líquido, ¿sí? Y también un poquito de harina extra, ¿eh? Esos ingredientes son lo que les recomiendo tener en mise en place. Entonces, fundimos ahí y una vez que noto que está todo muy bien integrado, ya voy a comenzar con el amasado. El amasado, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, básicamente desarrollar el gluten, ¿eh? Es una red tridimensional que se forma gracias al amasado, a la hidratación de nuestra harina. Entonces, es lo que nos va a dar una muy buena miga, nos va a dar una buena corteza, vamos a lograr que el pan quede aireado dentro, así que eso también para que tengan en cuenta. Fíjense que a mí se me pega en la mano la masa, ¿sí? Y yo le agregué un poquito de harina. ¿Qué les quiero comentar acá? Que amasen, ¿sí?, para desarrollar el gluten, sin agregar tanta harina. Ahora, si ustedes ven que se sigue pegando, bueno, ahí sí le pueden incorporar un poquito. ¿Por qué? Porque cuando ustedes desarrollan el gluten, ese gluten va a tender a contener el líquido. Entonces, de esa manera no se les va a pegar y va a formar un buen pan, ¿sí? Cuando mejor hidratada esté la masa, mejor miga van a tener, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le agregué un poquito, está todavía la masa bien húmeda, pero voy a optar por el amasado, ¿sí? Ahí vamos. También se puede golpear la masa, de esta manera. Vamos a agregar acá apenas un poquito más de harina y ya vamos a seguir amasando. ¿Qué tengo que hacer también? Bueno, lo voy a formar y lo voy a dejar leudar. Vamos acá. Vamos ahí. ¿El amasado cómo es? Bueno, lo que tengo que hacer es plegar la masa y con la palma de la mano y la fuerza de mi cuerpo, ¿sí?, hacer presión. Entonces, pliego la masa, ¿sí?, son como dobleces que le voy a hacer. Y de esa manera, siempre buscando el desarrollo del gluten, ¿sí? Vamos ahí. Perfecto. Como es pan de campo, tiene un amasado bastante leve, es un pan bien rústico. Se puede también incorporar a este pan hierbas si quieren, ¿sí? Así que realmente es una preparación que se presta para saborizar. Bueno, una vez que amasé, ya lo que voy a hacer es formar nuestro pan. Hay algo que van a ver muchísimo en panadería, y es esto de florear la mesada, ¿sí? ¿Qué es florear la mesada? Fíjense, yo tomo un poquito de harina, ¿sí?, y hago este movimiento. Y al final del movimiento abro la mano para que la harina se esparza de una manera prolija y pareja. Entonces, fíjense, ahí, y se esparce prolijo y parejo, ¿eh? Eso se llama florear, ¿sí? Vamos a formar nuestro pan. Apenas un poquito más de amasado. Y ya
vamos a estar listos para formar nuestro pan. Fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a llevar todas las puntas, ¿sí?, hacia el centro. Ahí, acá, ahí. Un poquito más, un poquito más. Ahí. Y una vez que tengo ya la masa cerrada, siempre llevando todas las puntas hacia el centro, lo voy a colocar en una placa, ¿sí? Tengo por acá una placa, le voy a poner harina, ahí vamos, y en este caso, este pan de campo, esta receta va a tener un leudado, ¿sí? Ahí vamos, perfecto, vamos a ponerle un poquito más de harina por arriba, y lo voy a dejar que duplique, ¿sí? A ver, para que se produzca un buen leudado, tengo que contar con una temperatura aproximada de 25 grados. Entonces, si tienen un lugar, cuando están haciendo la masa, tienen esa temperatura ambiente, perfecto. Quizás si están en invierno, tienen temperaturas más bajas, lo que les recomiendo es que lo pongan cerca, ¿sí?, de un horno prendido, de un anafe prendido, ¿sí?, una estufa. Si lo pueden colocar arriba del horno también, pero siempre pónganle algo que impida que el calor sea demasiado brusco. Entonces puedo ponerle otra placa abajo y realmente ahí lo puedo colocar para que leude. Otra cosa importante, todo lo que son panificados siempre los tengo que tapar. No tienen que tener contacto con el oxígeno, porque si no se oxida y se forma una costra. Y esa costra lo que va a hacer es generar una corteza que realmente no queremos y pierde calidad el pan. Entonces, lo pueden tapar con film, lo pueden tapar, ¿sí?, con un bowl quizás dado vuelta. Tienen varias alternativas. La cosa es que justamente no tenga contacto con el aire. Y para terminar, lo que vamos a hacer cuando leude es hacerle unos pequeños cortes, ¿sí? Y estos cortes van a servir para que en cocción todos los gases que se formaron dentro del pan puedan salir parejos, ¿sí?, y el pan crezca, digamos, correctamente. Entonces siempre se le hace esa greña, esos cortes, para que justamente, ¿sí?, todo el gas que se formó dentro pueda salir parejo. Así que bueno, yo lo que voy a hacer es llevarlo a mise en place, a este pan, lo voy a dejar leudar y luego lo vamos a colocar en el horno ya con una greña que les voy a mostrar en unos minutos. Así que llevo esto, organizo el sector de trabajo y vamos a volver con una nueva receta. Bueno, muy bien, tengo lista mi mise en place para comenzar con la próxima preparación. En este caso vamos a hacer un pan integral, ¿sí? Ahora les comento un poquito de las harinas. Y bueno, lo que vamos a ver en esta segunda receta, o en esta próxima receta mejor dicho, es un fermento previo, un pequeño fermento previo. ¿Qué significa esto? Que vamos a activar la levadura diferente, ¿sí?, por ejemplo, al pan de campo. ¿Cómo vamos a activar la levadura y para qué? Bueno, ¿cómo es? De la siguiente manera, fíjense, vamos a poner levadura en un bowl, vamos a ponerle líquido tibio, ¿sí? Y de esta manera vamos a comenzar a disolver nuestra levadura. ¿Para qué es esto? Para activarla. ¿Y qué beneficios tengo cuando activo la levadura antes? Bueno, voy a tener más fuerza en el leudado, ¿sí? En este caso, como trabajo con harina integral, que ahora les comento, sí, pues es una harina un poquito más pesada, entonces necesito que mi levadura esté súper activa y con mucha fuerza. Para eso voy a formar un fermento previo. Entonces voy a disolver muy bien la levadura y aquí la voy a dejar un segundito para integrar los otros ingredientes, ¿sí? Es apenas un segundito, es disolverla. También lo que puedo hacer acá es incorporarle algo de azúcar, le podría poner algo de azúcar ya, y el azúcar va a alimentar a mi levadura, ¿sí? Todo lo contrario justamente con lo que es la sal. Entonces, mezclamos y activamos unos segunditos. Perfecto. Ok, ahí lo dejo un segundito. Fíjense, ¿con qué voy a trabajar hoy? Voy a trabajar con harina, ¿sí?, 4 ceros o harina de todo uso, depende del país donde estén, que la voy a colocar en un bowl. Y también voy a trabajar con harina integral, ¿sí? En este caso es una molienda de grano
fino, si es una harina integral fina, ¿sí? Bien molida, y de esa manera yo la voy a poder trabajar. Esta harina tiene un porcentaje de proteínas realmente superior, o sea, me va a dar un buen desarrollo en el pan, ¿sí? Y también va a hidratarse un poquito más elevado que una harina de todo uso. En este caso, quizás en un 65% se puede llegar a hidratar y demás. Entonces, eso también es importante saberlo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a mezclar con harina 4.0, ¿sí? O de todo uso, mejor dicho. ¿Qué les quiero comentar? Cuando ustedes hagan un panificado integral, con harina integral, siempre va harina de todo uso y va algo de harina integral. Nunca yo les recomiendo utilizar solo harina integral, ya que, bueno, queda demasiado pesado el pan, ¿sí? Y no es quizás lo que estamos buscando acá. Ahora, si ustedes quieren que un pan quede un poco compacto, con mucho sabor, harina integral, bueno, lo pueden hacer, ¿sí? Sin problema. Yo siempre les recomiendo trabajar harina todo uso y harina integral, ¿sí? En estas proporciones. Entonces, acá lo que hago es mezclar las dos harinas. Fíjense, vamos a trabajar diferente quizás al pan de campo, y vamos a integrar la sal y la mezclamos para que vean que se puede hacer de las dos maneras. Mezclamos por acá, ¿sí? Y acá lo que tengo es, puedo colocar azúcar negra, ¿sí? Aquí en el bowl, en la corona, o inmediatamente también la puedo colocar en lo que sería mi fermento previo. Vamos a mezclar bien, ¿sí? Y una vez que tengo todo bien integrado, lo que hago es mezclarlo o hidratar nuestra harina, Fíjense, ahí vamos. Siempre la materia grasa va al final, así que eso también es para que tengan en cuenta. Vamos a incorporar la materia grasa siempre al final. Vamos a desbarazar nuestra mesada y vamos a integrar todo con una espátula o un cornet. Ahí vamos. Perfecto. Muy bien, vamos a dejar esto por acá. Yo me voy a ayudar con un poquito de harina, voy a poner para poder tomar nuestra masa. Esto es una masa que está bien hidratada, van a ver que sí es bastante ligera, bastante húmeda. Yo me ayudo con un poco de harina para poder trabajarla, ¿sí? Y por supuesto lo voy a hacer también con mi espátula o mi cornet. Fíjense, ahí abro un poquito, le voy a poner el aceite, ¿sí? Y vamos a comenzar a trabajarlo, ahí vamos. Ustedes quieren también lo pueden hacer en el bowl. Vamos a picar. Cuando la masa está muy hidratada, yo lo que les recomiendo es trabajarlo ahí, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos a, ¿sí?, formar nuestra preparación. También se puede hacer del modo tradicional y va perfecto. Yo les voy a mostrar diferentes alternativas para ver que ustedes elijan alguna y se puedan sentir cómodos o cómodas cuando trabajan con una preparación. Entonces acá vamos a hacer este movimiento. Vamos para adelante, golpeamos un poquito, para adelante. Ahí. Estos amasados se utilizan cuando tenemos, valga la redundancia, masas muy hidratadas. Pues ahí, y van a ver cómo desarrollamos el gluten. Vamos un poquito más rápido. Vamos a ir limpiándonos la mano. De esta manera. Vamos girando la masa y vamos envolviéndola. Hacemos este movimiento, ¿sí?, que es lo que realmente necesitamos para poder amasar, como les decía, este tipo de preparaciones tan hidratadas. Ahí vamos. Le van a poner harina, como les decía antes, al final. Si necesita, si ustedes quieren manipularla, le ponen harina al final. ¿Qué me asegura cuando está muy hidratada? Bueno, una miga muy suave. Así que eso ténganlo en cuenta. Vamos acá. Un poquito más. Se comienza a desarrollar el gluten.
Y fíjense que yo estoy golpeando, yo estoy golpeando mi masa, y es a propósito, es una manera de amasarlo. Vamos acá. Siempre cuando hagan este tipo de amasados, les recomiendo trabajar con una espátula, con un cornet. Vamos a juntar un poquito acá. Y de esta manera, ¿sí?, yo con la ayuda de un poquito de harina, voy a continuar con mi amasado, ¿sí? Cuando necesito sacarme harina, preparación de las manos, uso un poquito de harina, me froto y sin problemas va a quedar mi mano limpia, ¿sí? Lo mismo voy a hacer acá con mi espátula. Ahí vamos. Y ya. Vamos a darle un poquito más de amasado para formar nuestro bollo, ¿sí? Este bollo, en este caso, lo que vamos a hacer es dejarlo leudar. Vamos acá. Vamos tomando todo esto. Que nos queda en la mesada. Vamos a ayudarnos con un poco más de harina. Y ya lo vamos a dejar, como les decía, leudar. Fíjense ahí. Muy bien. Ahí formamos nuestro bollo, ¿sí? Y lo que tengo que hacer ahora, como les decía, es dejarlo leudar. ¿Cómo lo voy a dejar leudar? Lo voy a colocar en un bowl, ¿sí? Y lo voy a tapar. En este caso va a tener dos leudados. Va a tener este, que es el primer leudado. Luego, una vez que crezca, vamos a desgasificar, ¿sí?, la masa, le vamos a quitar los gases que se formaron en el proceso. Y luego le vamos a dar una forma y vamos a volver a dejarlo leudar, pero ya con nuestra forma lista, ¿sí? Entonces lo puedo dejar en el mismo bowl o lo puedo poner en una placa aceitada. Cualquiera de las dos maneras está bien, ¿sí? Entonces vamos a enfilmar esto, vamos a llevarlo a mise en place, que duplique, y luego vamos a volver. Ya les muestro cómo formamos nuestro pane, porque lo vamos a hacer dentro de unos moldes, ¿sí? Entonces en un segundo regresamos. Bueno, vamos a continuar con haciendo figacitas de manteca, ¿sí? Vamos a repasar un poquito las técnicas. En este caso vamos a tener técnicas de mise en place, polish, amasar, desgasificar, leudar, hornear, ¿sí? Todo esto lo vamos a estar viendo en esta receta. Fíjense, polish o fermento previo. Estamos trabajando un poquito con esto y lo que voy a hacer es incorporar agua tibia, ¿sí?, en un bowl extra. Le vamos a poner azúcar, ¿sí?, y le vamos a poner nuestra levadura. Voy a disolver todo esto. Yo lo voy a hacer con la mano. Me gusta trabajar siempre con la mano. Pueden hacerlo con un batidor y demás, y también estaría bien. Yo voy a disolver perfectamente nuestra levadura. Y lo que puedo llegar a hacer, que esto les doy quizás un consejito, es un agregado, ¿sí? Ya si harían el líquido tibio con el azúcar y la levadura, está perfecto. Pero le pueden poner también un poquito de harina de la preparación, ¿sí? O sea, pesan la harina de la receta y le van a poner un poquito. Eso también es para alimentar la levadura, ¿sí? Esto también es un extra. Si ustedes hacen esto, está perfecto. Ahora, miren, le pongo harina, perfecto, ¿sí? Y mezclo. ¿Y qué hago? Como una especie de crema. Genial, Disuelvo todo muy bien. Vuelvo a insistir, lo pueden hacer con un batidor, lo pueden hacer con una cuchara. Yo prefiero siempre utilizar
¿sí? El tacto y chequear bien todos mis ingredientes dentro del polish o fermento previo. Entonces, en este caso, ¿sí? Cuando tengo esta crema, ahora se las muestro, ¿sí? Esto sería un fermento previo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a dejar que empiece a espumarse, que empiece a crecer, que empiece a activarse la levadura. ¿Cuánto va a tardar? Bueno, depende de la temperatura ambiente, ¿sí? Pero unos 10, 15 minutos va a estar perfecto. Entonces, dejamos que esto comience a activar, ¿sí? Y cuando active volvemos y seguimos con nuestra preparación de figacita de manteca. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Ya tengo el fermento, sí, listo. Pasaron estos 15 minutos, a una temperatura ambiente, sí, 25, 26 grados. Fíjense cómo ya espumó, y eso es lo que estoy buscando, activó la levadura. Bueno, vamos a comenzar con el panificado. Hago una corona. Vamos a poner el fermento. Fíjense, queda cremoso, queda buenísimo. Vuelvo a insistir, si lo quieren trabajar directamente con el líquido, la levadura y el azúcar, funciona bien. Yo le agrego un poquito de harina como extra. Les doy esta herramienta, este tip para que lo puedan probar. Sal. Y en este caso la manteca se la voy a poner al final. ¿Sí? Vamos a trabajar ahí. Fíjense, una vez que hidrata la harina, ya voy a comenzar a amasar con las manos. Ahí vamos. Va a tomar. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer también? Le voy a incorporar manteca. En este punto ya le pongo la manteca. Perfecto. Y voy a comenzar a tomar la masa. Y también voy a ver si le tengo que agregar o no líquido. Eso también es importante. Pero siempre se le incorpora la materia grasa porque en este caso es un montón, ¿sí? Tiene bastante materia grasa. Entonces yo tengo que al final chequear si me falta un poquito de líquido. Bueno, ahí se está incorporando y sí me voy a ayudar con un poquito más de líquido. Recuerden que las harinas pueden hidratar un poquito más o un poquito menos, de acuerdo a si son más frescas o no. Entonces vamos a abrir nuestra botella con líquido extra y vamos a comenzar a tomar lo que sería nuestra masa. ¿Qué le voy a incorporar también? Extracto de malta. Extracto de malta es un mejorador, ¿sí? Un mejorador natural. Vamos ahí a ayudarnos con que me va a aportar justamente muchísima humedad. Vamos acá, vamos a retirarlo acá. Muchísima humedad, le va a aportar sabor. Ahí vamos. Y esto, como les decía, vamos chequeando a ver cómo viene nuestra hidratación, ¿sí? Perfecto. Yo le voy a incorporar apenas un poquito más de líquido y ya lo voy a pasar a la mesada para poder amasarlo, ¿sí? ¿Qué les recomiendo también? Incorporarle el líquido antes que formen el amasijo. ¿Por qué? Si ustedes forman el amasijo, ¿sí? Ya tienen una estructura, después les cuesta un montón incorporar líquidos. Entonces, antes que formen el bollo, les recomiendo que armen le coloquen la hidratación correcta, ¿sí? ¿Se puede colocar si el bollo está formado? Sí, se puede, pero les va a costar, como les decía, un poco más. Entonces, ahí vamos a pasarlo a la mesada y lo vamos a trabajar. Ahí vamos. Vamos acá, si nos quedó perfecto. Desgarramos primero para formar una buena masa, para integrar todo muy bien. Perfecto. Y luego lo vamos a llevar a fermentar, ¿sí? Primero, como les decía, desgarramos ahí, vamos formando el bollo, ¿sí? Nos queda. Ahí vamos.
Me voy a ayudar con un poquito más de líquido, ¿sí? Apenas, fíjense. Y vamos a seguir amasando. Vamos a incorporarlo acá. Y por supuesto, una vez que esté el bollo listo, lo vamos a llevar a fermentar. ¿Sí? Vamos ahí. Perfecto. Siempre enérgicamente, con las palmas de las manos, por supuesto, ejerciendo presión con el peso del cuerpo. En este punto estoy todavía desgarrando mi masa para integrar todos los ingredientes. Y ahora ya voy a comenzar, ¿sí?, a amasar. Vamos ahí. ¿Sí? Y acá ya voy a tener mi bollo listo para dejarlo descansar, ¿sí? Vamos a formar una preforma, un bollito, ¿sí? Algo de harina y lo vamos a dejar en el bowl, ¿sí?, fermentar hasta que duplique su volumen. Cuando duplica su volumen, lo vamos a desgasificar, vamos a estirar y vamos a cortar, ¿sí?, nuestras figacitas de manteca. Así que llevo esto a mis en place a fermentar y volvemos en un segundo. Bueno, muy bien, vamos a continuar en este caso con el pan francés, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, tengo líquido tibio, vamos a colocarlo aquí en un bowl, vamos a poner levadura, ¿sí?, como venimos trabajando, le vamos a poner extracto de malta, ¿sí? Yo me ayudo con puede ser un palillo, una cuchara, ¿sí? Es para retirar lo que sería el extracto. Vamos ahí, perfecto. La sal la vamos a dejar para mezclar con la harina. Y esto, por supuesto, simplemente lo vamos a mezclar, a disolver bien, para que ingrese a nuestra masa y se integre mucho mejor. Entonces acá vamos a trabajar un poquito. Perfecto. Genial. Vamos por acá con harina, ¿sí?, todo uso. Vamos a poner sal, la vamos a mezclar. Perfecto. Vamos a hacer una corona, también puede ser, para seguir con la técnica. Y vamos a mezclar lo que sería todos los ingredientes, ¿sí? Entonces ahí comenzamos a tomar, vamos a amasar y lo vamos a dejar reposar. En este caso va a tener un leudado y lo que es pan francés, siempre necesitamos temperaturas altas en el horno, ¿sí?, y vapor. Vapor para que la miga, quede más crocante, pero también para que ayudar a que pueda expandirse mucho más. O sea, cuando en el horneado yo tengo vapor, la corteza tarda en formarse, ¿sí? Entonces se puede abrir un poco más. Esa es la idea del vapor dentro del horno. Siempre temperaturas altas, estoy hablando de 190, 200, 210 grados, depende del pan, puede ser más temperatura, y vapor. Por lo menos los primeros 10 minutos vapor, ¿sí? Cuando se abre bien, cuando ya desarrolló todo lo que puede desarrollar, le retiro el vapor y lo dejo con calor seco para que se termine de cocinar y quede bien, bien crocante. Perfecto. Lo paso a la mesada y comienzo a amasar. Vamos ahí. Perfecto. Vamos a, como venimos trabajando, desgarrar bien y luego, ¿sí?, comenzamos a amasar. Ahí vamos.
fundamental el extracto de malta, le da buena coloración, aparte de la miga, ¿sí? Así que en este tipo de pan francés siempre es importante que podamos incorporarle un poquito de extracto. Se puede suplir, se puede quizás integrar algo parecido, sí, puede ser la miel también funciona. Quizás en este pan no va a cumplir la función exacta, pero es un ingrediente al cual yo puedo recurrir cuando no tengo extracto de malta. Ahí vamos. Un poquito más. Y ya lo voy a dejar descansar un poco. Perfecto. Cuando tengo el bollo, lo que hago es dejarlo descansar. Se tiene que relajar un poco el gluten, eso es otra de las cosas importantes. Cuando yo estoy desarrollándolo, realmente toda la red se torna bastante estable, bastante firme. Y cuando yo quiero estirar una masa recién amasada, lo que sucede es que contrae. Entonces, para evitar que contraiga, lo que tengo que hacer es, se le llama dejar que se relaje el gluten. Dejarlo descansar unos 10-15 minutos, 20, y de esa manera sí lo voy a poder estirar y la masa no va a contraer. Así que bueno, yo voy a llevar esto a mise en place, lo voy a dejar descansar, voy a organizar el sector de trabajo y ya vamos a volver para formarlos. Bueno, muy bien, por acá ya tengo el pan de campo que está fermentado, ¿sí? Se habrán dado cuenta que es puro aire. Y lo que voy a hacer con un cuchillo, ¿sí? Es hacerle un pequeño corte, de esta manera. Ahí, vamos a hacerle un pequeño corte. Y esto es la greña, se puede hacer con una gilet, ¿sí? Con una hoja bien afilada, y en ser un cuchillito, estos de sierra, también funcionan muy bien. Le voy a poner harina por arriba, ¿sí? Y lo voy a llevar al horno. Vamos por acá. Muy bien, le vamos a dar la cocción, ¿sí? Aproximadamente, es un horno moderado. Yo cuando digo horno moderado es aproximadamente 180, 185, 170, puede ser en ese rango. Y si es posible le pueden colocar vapor. Si no, calor seco y también está bien. Así que bueno, vamos a organizar el sector de trabajo, limpiamos la mesa y ya volvemos con la próxima preparación. Bueno, muy bien, vamos a armar el pan integral, ¿sí? Les quería mostrar cómo está fermentada. Miren, se ve que es puro aire, ¿no? Lo voy a bajar a la mesada, en este caso, y vamos a desgasificar juntos, Entonces, desgasificar es lo siguiente, le voy a poner un poquito de harina y le voy a sacar el gas, De esta manera, ya lo voy a tener listo, Voy a trabajar, vamos a chequearlo acá, más o menos la forma. Y para armar un pan de molde o un pan integral clásico, yo puedo estirarlo con palote y después pegarlo ahí y cerrarlo, ¿sí? O puedo también comenzar a enrollar de esta manera, ¿sí? ¿Se ve? Y que el cierre me quede hacia abajo. Cualquiera de las dos maneras funciona perfecto. El tema es que puedan, ¿sí?, lograr una pieza pareja. Vamos acá. Vamos a cerrarlo ahí. Perfecto. Y esto lo que tengo que hacer es dejarlo leudar. Yo lo voy a dejar reposar, lo voy a dejar leudar bien. Cuando llegue al borde del molde, ya lo voy a colocar en lo que sería el horno. Así que llevamos a leudar. Tengan en cuenta que siempre las masas copian la forma del molde. Así que llevo a leudar esto y volvemos para colocarlo ya en el horno, ¿sí? Bueno, muy bien, por acá ya tengo la masa de nuestras figacitas fermentadas y lo que vamos a hacer es bajarla a la mesada, ¿sí?, y desgasificarla juntos. Fíjense, esto tiene un montón de aire y lo que hago, como les decía, es quitárselo. Voy a colocar un poquito de harina, voy a florear mi mesada y voy a estirar mi masa, aproximadamente 1 centímetro, y vamos a comenzar a cortar nuestras figacitas, ¿sí? Fíjense ahí, vamos perfectos. Y el procedimiento es el siguiente. Vamos un poquito más. Vamos a hacer esto. Con un cortante lo que hago es ir de esta manera. Por supuesto, acá voy a tener, ¿cómo se llama? Excedentes, ¿sí? Y
lo que voy a hacer es volver a unir la masa. Fíjense, tengo una placa engrasada. Vuelvo a unir la masa y sigo haciendo figacitas. Ahí vamos. Vamos por acá. Siempre les recomiendo que las figacitas vayan, ¿sí?, casi unidas, de esta manera. ¿Por qué? Porque me va a ayudar que en cocción pueda conservar el vapor, ¿sí? La miga queda muy bien, así que siempre les recomiendo, ¿sí?, estivarlas o colocarlas en una placa de esta manera. Vamos ahí, y todo esto, por supuesto, yo lo voy a volver a estirar y voy a seguir haciendo figacitas de manteca. Lo que pasa es lo siguiente: yo ahora manipulé la masa. Si yo la vuelvo a estirar, ¿qué pasaba con el gluten? Otra vez estaba bien tenso, se contraía todo. Entonces probablemente cuando yo estire, si puedo estirarlo, cuando corte se va a deformar la pieza. Entonces tengo que esperar que se relaje, ¿sí?, unos buenos minutos y luego volver a repetir el mismo procedimiento. Pero mientras tanto, esto lo voy a dejar en mise en place, va a estar leudando y luego voy a trabajar con un poco más de figacitas de manteca. Así que bueno, vamos a organizar el sector de trabajo y ya vamos a volver con la próxima receta. Bueno, muy bien, vamos a formar el pan francés, ¿sí? En este caso vamos a trabajar ahí con nuestra masa que ya está descansada. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Vamos a hacer 2 baguettes. ¿Cómo es el procedimiento para el formado de un baguette? Bueno, primero voy a florear acá la mesada, un poquito en la masa, ¿sí? Y lo que voy a hacer es estirar, ¿sí?, de esta manera. Y por supuesto a lo largo. Miren, tenemos que tirarlo finito. De esta manera. Vamos a ver que nos quede lo más parejo posible. ¿Qué se hace ahora? Bueno, ahora se comienza a plegar ahí. Como si fuera un arrollado. Se comienza a plegar y se comienza a ajustar. Lo pueden hacer con la yema, lo pueden hacer así. El tema es que ajuste, ¿sí?, de esta manera. Lo van a ir ajustando. Perfecto. Vamos otra vez, ahí. Yo puedo utilizar una placa, puedo utilizar una baguetera, puedo utilizar realmente el molde que tenga, que no va a haber ningún problema. Ahí vamos a hacer presión, ¿sí?, y vamos a cerrar de esta manera. Fíjense que el cierre, que es este, quede hacia abajo y quede bien, valga la redundancia, cerradito, bien compacto. O sea, lo pueden como hacer estos pliegues ahí para que quede compacto. Y después repaso un poquito mi baguette. Entonces, voy a tener una placa y voy a colocar, ¿sí?, mi baguette de esta manera. Perfecto. Ahí vamos, ¿sí? Esto lo tengo que dejar fermentar un poquito. Voy a hacer una más pequeña también, ¿sí?, un baguettín. Vamos acá. Nuevamente volvemos a estirar. Y una vez que estiramos, comenzamos a hacer el cierre. De esta manera. Y con esta técnica pueden formar un montón de panes. Así que siempre ciérrenlo bien, plieguenlo y de esa manera van a tener un buen producto. Vamos a ver acá el cierre. Hacemos esto de repasarlo y lo volvemos a cerrar. Vuelvo a repetir, el cierre que es este, ¿sí?, el cierre que es este va hacia abajo. De esta manera. Perfecto. Vamos a hacer uno más pequeño. Así tenemos diferentes tamaños. Ahí va. Abrimos bien. Y comenzamos a plegar, ¿sí? Perfecto, esto tiene que leudar apenas un poquito, le vamos a hacer unos cortes y lo vamos a llevar a cocción, ¿sí?
Vuelvo a repetir. Vamos a repasar acá el cierre. Y va a ir hacia abajo. ¿Sí? Ahí vamos. Le puedo poner también, si quiero, un poquito de harina. Ahí. Vamos a colocarlo un poquito también en el molde. Y la harina va a dejar esa manera rústica. ¿Sí? Esto se suele hacer en lienzos, y uno va trabajando ahí, se deja fermentar en el lienzo, se le hace como un pliegue y van todos unos al lado del otro, que quedan buenísimos también. Así que bueno, esto va a ir a fermentar, va a crecer, le vamos a hacer unos cortes. Ahora vamos a tomar, por acá tengo mi mise en place, un cuchillito, vamos a hacerle ahí unos cortes en diagonal. Y esto también es la fuga del gas, ¿no?, que tanto hablamos. Entonces, ahí ya tiene las greñas, va a crecer un poquito y lo vamos a llevar al horno. ¿Sí? Así que lo voy a dejar en mise en place y volvemos en un segundo. Bueno, muy bien, por acá ya tengo las figacitas, ¿sí? Las estuve pintando un poquito con manteca derretida, ¿sí? Y la vamos a llevar al horno, ¿sí? ¿Cuánto? Aproximadamente 15, 20 minutos, lo vamos a tener. Una temperatura moderada. Muy bien, así que vamos a organizar el sector de trabajo y ya vamos a volver con la próxima preparación. Bueno, muy bien, por acá tengo el pan francés, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, después de apenas que leude un poquito, lo vamos a colocar ya a hornear. También horno moderado, tirando alto, y si es posible con vapor, los primeros minutos. Luego le sacan el vapor y lo terminan de cocinar. Así que vamos a colocarlo en el horno. Perfecto, entonces vamos a dejar que esto se termine de cocinar y ya cuando volvamos vamos a mostrar cómo queda y a repasar algunas técnicas y demás. Así que organizo el sector de trabajo, le damos tiempo de cocción y volvemos en un segundo. Bueno, muy bien, por acá ya tenemos los diferentes tipos de panes que hemos trabajado el día de hoy. Fíjense, pan de molde, está buenísimo, los aromas. Le puse el agregado de un poquito de semillas de sésamo, yo elegí blancas. Cuando leudan lo pintan con un poquito de manteca y le ponen semillas de sésamo y queda bien. Puede ser amapola, chía, lo que tengan, lo que consigan y queda bien la semilla, ¿sí? Por otro lado tengo las barras, no sé si se escucha, está bien crocante, ¿sí? Es lo que estoy buscando. Tengo pan de campo por acá, ¿sí? También lo tengo. Esto reposa cuando ustedes lo retiran del horno, lo dejan de enfriar en una rejilla, ¿sí? Así no se humedece y queda bien crocante. Y por acá tengo unas figacitas, ¿sí? También de manteca, que están buenísimas. Así que bueno, hoy repasamos un poquito el tema de cómo trabajar con harina, el ABC de la hidratación, ¿sí? Un fermento previo. Trabajamos también con algunos tips de cómo armar el pan francés, ¿sí? Y demás. Así que bueno, espero que lo puedan practicar, que ya comiencen a poner manos, ¿sí? En las preparaciones para comenzar a tener el punto, ¿sí? de la masa en cuanto a humedad y demás, ¿sí? Y bueno, por supuesto que nos manden fotos y nos manden sus consultas. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase de panadería dulce y salada.